tu radio online. A primera vista, con Francisco Gómez. Bien. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos en este viernes 17 de enero a primera vista la entrevista con Francisco Gómez en radiolaRR.com. En El Salvador, completito, las 6:59. Hemos comenzado un minutito más temprano que de costumbre para poder aprovechar el tiempo en este viernes de un congestionamiento increíble, ¿no? Teníamos un par de días de que estábamos relativamente tranquilos, pero hoy sí ya salió tarde, ya que Cristo lo ampare en todo el camino, llegó tarde a su trabajo, porque otra buena parte de colegios ha ingresado también ahora a sus labores académicas, así que ahí están las cosas. Fran Durán está en los controles, soy Francisco Gómez. Y vamos a compartir con ustedes una excelente plática que ya la hemos anunciado a través de nuestras redes sociales. Nos puede encontrar, nos puede buscar como la RR o Radio La RR, como usted prefiere. Está con nosotros el doctor Napoleón Campos, especialista en temas internacionales, de experto en relaciones internacionales, experto en migración, también está con nosotros, doctor Napoleón Campos. Qué bueno, muy buenos días, feliz 2025, doctor. Muchas gracias a ti, Francisco, a quien te acompaña, Francisco Durán, vernos nuevamente. Por algo Dios nos tiene aquí, sí, en el 2025, buscando siempre hacer el bien, trabajando por la democracia a nivel global, por Centroamérica, por nuestro querido El Salvador. Bueno, muchas gracias. Que estamos a la orden, y feliz año a las amigas y amigos que desde ayer que tú posteaste esta entrevista, me di cuenta que estaba siendo divulgada en el país. Así que muchas gracias por estos minutos para poder aportar con mis reflexiones el camino que El Salvador tiene que seguir para un día no lejano volver a ser una democracia. Bueno, fabuloso. Muchas gracias, doctor Napoleón Campos, por estar con nosotros en esta oportunidad, en esta mañana, y que podamos platicar. Bueno, ayer se conmemoraron 33 años de los acuerdos de paz firmados un 16 de enero, pero de 1992. En el siglo pasado se llegaba al acuerdo, porque ese es un acuerdo entre la guerrilla y la Fuerza Armada de El Salvador para poder tener ya la tan ansiada paz. Ha corrido muchísima agua y hemos llegado al punto en que el actual gobierno dice de que ha sido una farsa, que no ha servido absolutamente de nada los acuerdos de paz. Pero vamos a utilizar quizá la primera parte del programa para hablar de ello, para saber en qué punto estamos, cuál es la posición del gobierno. No hubo un pronunciamiento, una letra sobre los acuerdos de paz, por lo menos de parte del gobierno, tampoco la tuvimos ayer. Doctor Campos, ¿qué significa los acuerdos de paz a 33 años? Los acuerdos de paz, Francisco, amigas y amigos que nos acompañan, donde se encuentren, significaron no una mera firma entre dos partes, sino la construcción, el inicio de la construcción de un nuevo país. Recordemos que en casi 2 siglos de independencia del Reino de España, pasando por todas las sucesivas fases de la Federación Centroamericana, del proyecto federal,
Centroamérica no había gozado de periodos democráticos importantes, como en algunas naciones o en algunas regiones se dan llamar primaveras democráticas. Las nuestras fueron llamaradas, atisbos, pequeñas luces que se fueron encendiendo en diferentes periodos de la historia, y fue Costa Rica quien en 1948, 49, 50 del siglo pasado, gracias a una guerra civil interna, sentó las bases para una democracia, esa misma democracia que hace que hace muy poco no fuera recibido Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, no fuera recibido Nayib Bukele en la Corte Suprema de Justicia, porque lo señalaron de tirano, de antidemocrático y de corrupto. Nosotros necesitamos nuestra propia guerra civil, por eso hago el paralelo con Costa Rica. Nuestra guerra civil significó, Francisco, tras esa firma, la construcción por vez primera de democracia en El Salvador. Y esto significó, sobre la base de la Constitución Política de 1983, Francisco, asistir a la construcción de nuevas bases en lo jurídico, en lo institucional, en lo político. De allí que, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, por vez primera, es dotada de una sala de lo constitucional, como depositaria, como la conciencia crítica de la Carta Magna y de esos fundamentos democráticos. Se necesitaron el diseño de nuevas entidades públicas que nunca habían existido en la historia de El Salvador. Un Tribunal Supremo Electoral que reemplaza al Consejo Central de Elecciones, una Policía Nacional Civil que deja atrás la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional, y una Fuerza Armada a la que se le garantiza al pueblo que no va a ser instrumentalizada, que no va a ser manipulada, que va a ser obediente al poder civil bajo las cláusulas señaladas por la Constitución. Obediente no a una persona como hoy, sino obediente a la Carta Magna y obediente a un poder civil en su sentido amplio y profundo. Y podemos citar más instituciones, pero en conjunto, Francisco, y algo clave es el acompañamiento internacional. Los acuerdos de paz del Salvador se firman, Francisco, con el apoyo de la entonces naciente Unión Europea. Las comunidades europeas pasan a ser relevadas europea gracias al Tratado de Maastricht, pero Estados Unidos nos acompaña con los acuerdos de paz, con la construcción democrática, curiosamente con un gobierno republicano, ¿verdad? El de George Bush padre, que sucede en el poder a los dos gobiernos de Ronald Reagan, donde se produce la última reforma migratoria. Ya vamos a hablar de Trump, porque fíjate que es curioso, quiero dejar un puntito adelantado. Varios colegas académicos estadounidenses, o dijéramos orientados más hacia el lado republicano, estuvieron el año pasado manejando la tesis, algunos creen que como una figura propagandística también, de que Trump iba a ser un Ronald Reagan II, ¿verdad? Y que ese Ronald Reagan II se iba a expresar en política exterior. Y ya vimos que cualquier expectativa razonable, ¿verdad?, de sentido común, el señor Trump las tiró ya al cesto de la basura, hablando de que se va a apoderar de Groenlandia, hablando que se va a apoderar del Canal de Panamá, hablando de que Canadá debiera ser el Estado 51 de la Unión Americana, diciendo que le va a cambiar el nombre al Golfo de México,
para llamarlo Golfo de Estados Unidos, en fin. Pero el punto entonces, Francisco, es que los acuerdos de paz, y por eso es razonable, lógico, que el proyecto tiránico de los Bukele le apunta a destruir la memoria histórica, desde cambiarle los ladrillos impunemente al Palacio Nacional, destruyendo patrimonio cultural reconocido por la UNESCO, hasta como está siendo denunciado ahora que se está destruyendo una capilla centenaria, bicentenaria, en el Hospital Rosales, por caprichos, ¿verdad? Pero entonces aquí viene el punto, que El Salvador no solamente está perdiendo acuerdos de paz, está perdiendo democracia, está perdiendo Estado de Derecho, está perdiendo compromisos con tratados y convenios internacionales. Entonces, desde el 1 de junio, entramos a un régimen de facto, a un régimen inconstitucional, a un régimen ilegal, a un régimen ilegítimo, Francisco, y por eso, bajo un régimen ilegal, bajo un régimen inconstitucional, se producen todas las barbaridades, todas las aberraciones que estamos observando en el país, no sin actuar, no sin reaccionar, no sin proponer, pero pasamos de disparate, pasamos de estupidez en estupidez, que en la práctica significa la destrucción de El Salvador. Y este último anuncio, que ha cambiado completamente la correlación mental política en El Salvador, la correlación ciudadana, porque mira, aquí hay algo interesante. Los acuerdos de paz significaron una integración del poder político con el poder popular, con el poder ciudadano. Y creo que eso es a lo que en verdad le teme el proyecto tiránico en boga, ¿verdad? Que allí se generó un consenso nacional. Y lo digo, tú lo sabes, yo soy de la generación que dejó su juventud. Yo soy la generación de la guerra civil. Yo soy parte de la generación de la guerra civil, miembro de esa generación de la guerra civil, del salir del país, de regresar por los acuerdos de paz y de trabajar por los acuerdos de paz y la democracia en El Salvador. Incluso yo gestioné mis becas para doctorarme en Europa, pensando en una agenda país en que El Salvador debiera de estar dotado de elementos, además de probos, honestos, honrados, decentes, capaces. Y por eso vimos que la cooperación internacional contribuyó decisivamente. En mi caso, la Fundación Ford de los Estados Unidos, ¿verdad?, que me permitió estudiar, realizar mi doctorado privilegiadamente en Europa para formarme en los temas que tú ya has dicho y dar mi contribución al país, a Centroamérica, a América Latina. Todo eso significó los acuerdos. ¿Y por qué quieren destruir los acuerdos de paz? Porque los acuerdos de paz, Francisco, también han significado conocimiento. Los acuerdos de paz significaron iniciar una sociedad informada, cada vez más educada, cada vez más culturizada, cada vez más escolarizada. Y dotamos progresivamente al país, independientemente que gobernara Arena, después el FMLN, de instrumentos de transparencia, de lucha contra la corrupción, de hacer pruebas las compras gubernamentales, de revisar escrupulosamente los presupuestos generales de la nación, Francisco, para que los recursos llegaran a salud, a educación. Y todo eso los Bukele lo han disuelto.
en complicidad con un grupo de gente, ¿verdad? Que ya sabemos, ¿verdad? Desde los que juramentaron espuriamente para ser miembros de la Sala de lo Constitucional, eh, eh, hasta los diputados en la Asamblea Legislativa y funcionarios de segundo grado que se han prestado, muchos de ellos abogados, lamentablemente, que juraron defender la Constitución y se han prestado para que en el país se entronizara una tiranía que incluso, como tú lo viste la semana pasada, yo lo denuncié, busca hasta montarse, disfrazarse en la crisis venezolana, que es, como yo lo he calificado hace 2 semanas, lo anticipaba, que Venezuela, independientemente del bando que cada quien se posicione, Venezuela constituye en estos momentos el gran hoyo negro de la política internacional en las Américas. Nos succiona a todos, nos guste o no nos guste. Y en ese mare magnum, ¿verdad? Nayib Bukele ha tratado de disfrazarse, de camuflajearse, de demócrata, ¿verdad? Criticando a Maduro, pero Maduro le dice, mira, vos no tenés nada que decirme porque vos te has robado millones del dinero venezolano. En fin, tenemos a ese Bukele buscando aparecer como demócrata, cuando él, yo lo he dicho con absoluta claridad y lo he demostrado, Bukele es una copia de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega. Porque el tema de los derechos humanos, Francisco, que es un puntal, y fíjate que aquí voy a decir algo importantísimo. Los acuerdos de paz de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, estuvieron a su vez articulados con los acuerdos de Esquipulas I, Esquipulas II y el resto de tratados de la integración centroamericana. Por eso es que a mí me llena de mucha tristeza que una entidad a la cual yo llegué por primera vez como asesor técnico de la Unión Europea, el Parlamento Centroamericano, que en el artículo 1 de su estatuto de creación dice que es una entidad para fomentar la paz, el desarrollo, la vigencia de los derechos humanos, la libertad y la democracia, haya sido absolutamente desnaturalizada. Absolutamente desnaturalizada. Y a su vez, la Corte Centroamericana de Justicia, es decir, la integración, a su vez, ha sido llevada, ha sido pisoteada bajo la mesa por los proyectos y por los actores antidemocráticos, Francisco, y corruptos de Centroamérica. Y en ese mismo deslave, ¿verdad? En esa misma deriva autoritaria, como le llama la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, allí se está yendo larvada la democracia del Salvador. Entonces, Francisco, solo para terminar este punto histórico, esta disyuntiva en la que estamos, ante la pérdida del poder democrático, en estos momentos el país está en una dinámica de contraposición entre el poder autoritario, el poder tiránico, dictatorial. Ya ves que se ha anulado todo, ¿verdad? La descentralización. Yo trabajé muchísimos años el tema de la descentralización con las Naciones Unidas. Se ha perdido todas las normativas en materia de desarrollo municipal, Francisco, hasta para algo tan elemental como la recolección de desechos. El Salvador es un tiradero a cielo abierto de desechos de toda índole. En estos momentos hemos perdido todas las dinámicas de supervisión. Mira, por ejemplo, las demandas
de las familias afectadas por COSADI. Es decir, y todavía viene el señor que tienen de presidente en la Asamblea Legislativa y dice, hombre, ojalá que se organice ahí un fondo para reparar a los afectados por COSADI. Es decir, quieren que un fondo especial cubra lo que se han robado. Y en ese sentido yo debo advertir que algo tan elemental, Francisco, como el respeto a la vida, a la naturaleza, al medio ambiente. Fíjate que no solo es la minería metálica, la amenaza de la minería metálica, es que acabamos de ver imágenes de cómo están destruyendo los recursos ambientales para hacer una obra inútil, una obra innecesaria, como es el aeropuerto del Pacífico. Y yo ya escribí una denuncia, una carta a la Corporación Andina de Fomento, que es la que financia ese aeropuerto, para que indaguen, porque esta Corporación Andina de Fomento, que es una especie de Banco Centroamericano de Integración Económica, por así decirlo, Frank, para ilustración de tus oyentes y de quienes nos acompañan y nos están viendo, es una especie de Banco Centroamericano de Integración Económica para el área de los países andinos, pero que también es abierta, hay un regionalismo abierto, y ella es quien ha proveído fondos de cooperación para construir ese aeropuerto. Es impensable que la Corporación Andina de Fomento mire para otro lado cuando se están destruyendo el verdadero oro del Salvador, Francisco. ¿Cuál es el verdadero oro del Salvador, Francisco? Nosotros. Nuestra gente. Nuestra gente. ¿Y cuál es nuestro segundo oro? Nuestros recursos naturales. Claro. El río Lempa. Yo no entiendo cómo va a ser el presidente Trump frente a esta amenaza de la minería metálica en El Salvador cuando se ha aprobado un fondo para conservación del río Lempa. Francisco, las nacientes organizaciones ambientales después de los acuerdos de paz, fíjate, hace 30, pongamos hace 30 años, ¿verdad? Que varias de estas organizaciones ambientalistas, algunas dedicadas a la investigación aplicada en medio ambiente y que hicieron un excelente trabajo. En ese entonces, fíjate, ya hablaban que el río Lempa era un río medio muerto y medio vivo. Hace 30 años, hace 33 años, eran términos que yo solo los escuché a importantes economistas que investigaban ya sobre medio ambiente, a importantes ingenieros que habían pasado a especializarse en medio ambiente y que fueron años cuando fundamos, gracias a enormes esfuerzos, Francisco. ¿Tú te acuerdas que yo dirigí una organización ambiental? Fui fundador del Centro de Protección para Desastres, CEPRODE. Sí, recuerdo. Una de las primeras organizaciones ambientalistas en el país. Y que además ese esfuerzo sirvió para los primeros canjes de deuda. Y que es la misma fórmula utilizada ahora con $1,000 millones, de las cuales el régimen de facto sale beneficiado porque tiene un pequeño alivio de deuda, pero no es reestructuración de deuda, ¿verdad? El Fondo de Conservación del EMPA, y no sé en realidad la Embajada de Estados Unidos cómo va a lidiar, Francisco, frente a esa amenaza de la minería metálica ya reactivada. Y aquí solo quiero decir algo importante, porque, Francisco, la pregunta es, ¿a quién va dedicada la destrucción de la muerte en El Salvador?
porque se muere el EMPA, se muere El Salvador. Fíjate que es curioso el recorrido del EMPA, cómo quedó después de que se definen las fronteras al destruirse el proyecto de República Federal de Centroamérica. Nace en Guatemala, hace un breve recorrido el EMPA por Guatemala, cruza brevemente Honduras, pero hace su recorrido más largo sobre El Salvador. La historia del Salvador de 2 siglos está trazada sobre el EMPA. ¿Por qué destruir al EMPA? ¿Por qué destruir a las comunidades ribereñas del río Lempa? ¿Por qué atacar y encarcelar a los defensores ambientales de Santa Marta? ¿Por qué están amenazando y acosando a los defensores ambientales antiminería metálica en los municipios de Cabañas? ¿A quién le van a adjudicar sin transparencia, sin rendición de cuentas? Ya viste el diseño de las normativas, ¿verdad? Claro. El gobierno podrá acordar con quien quiera, sin que tú y yo lo sepamos, la otorgación de licencias para explotaciones mineras. Claro. Pero viene el caso. Cuando yo escuché ese anuncio, Francisco, y puedo dar fe, me comuniqué con organismos internacionales, con las divisiones de energía, hidrocarburos y minería de varios entes internacionales, y les pregunté, ya que el señor allí, ¿verdad? Nayib Bukele dijo de que tenían estudios, investigaciones recientes, de que estábamos como país sentados o parados, ¿verdad? Que Dios nos había dado un lugar. Que Dios nos había dado un Quizás lugar. con él habló. Y entonces yo pregunté, ¿me pueden por favor enviar en función de y la información como ciudadano del mundo, ¿verdad? Que tengo derecho yo de ir a tocar la puerta del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, de la CEPAL, y les pregunté si me podían por favor proporcionar los últimos 3 a 5 estudios sobre minería metálica en El Salvador, porque el señor tirano del Salvador había dicho de que tenía estudios sobre la materia. Ni uno, Francisco. Lo de los yacimientos de minerales en El Salvador, de que que Dios nos ha sentado, nos tiene parados sobre vastos yacimientos minerales, es una mentira más de Nayib Bukele. ¿Será que el señor Bukele le quiere dar al Partido Comunista de China licencias de minería metálica? ¿Será que porque el señor Donald Trump lleva en el área de su gabinete dedicada a la energía, lleva a individuos pro minería metálica que quieren incluso desmantelar? Ya lo anunciaron, Francisco. Ya vamos a entrar al gran tema de la administración Trump, capítulo 2, versión 2. Y aquí ya estoy poniendo algunos puentecitos. Pero ¿será que el señor Bukele quiere enviar un mensaje a estos nuevos funcionarios que van a entrar el lunes y que han dicho que van a desmantelar los compromisos de cambio climático, contra el cambio climático, a favor de la naturaleza, suscritos por el presidente Biden? Bueno, el Fondo de Conservación del Río Lempa, Francisco, atiende a esa política internacional exterior de la administración Biden, de arriesgar fondos, canjes de deuda por la lucha contra el cambio climático. Yo no sé exactamente allí qué va a pasar, porque la contradicción, y Francisco, el momento es contradictorio. Un régimen ilegal en El Salvador que hace y deshace, un criminal convicto que es el señor Donald Trump, que llega a la Casa Blanca. ¿Te diste cuenta el informe del fiscal especial
sobre la conspiración del señor Trump para desconocer los resultados electorales del 2020. Es espeluznante. Si el señor Trump hubiese perdido las elecciones, todavía no tengo claro qué va a pasar después de 4 años cuando él se vaya, pero creo que son delitos que para entonces no van a prescribir. Delitos constitucionales, Francisco, como los cometidos por el señor Bukele al buscar la reelección inmediata y consecutiva cuando nuestra Constitución coloca la alternancia como una cláusula pétrea que debemos respetar y que quien gobierna durante 5 años está obligado por la Constitución a irse a su casa o a donde quiera después de haber ejercido la presidencia. Y todo eso se sigue desmantelando en El Salvador. Entonces, delitos, mejor dicho, cargos de convivencia ciudadana son transformados en delitos penales. En El Salvador, llegamos a los 33 años de los acuerdos de paz, Francisco, con los señalamientos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos dentro de El Salvador y a nivel internacional, de que desde hace mucho tiempo los inocentes encarcelados, entendiendo por inocentes, Francisco, hombres y mujeres sin nexos criminales, sin antecedentes penales, son la abrumadora mayoría de quienes siguen siendo llevados a prisión por el régimen de excepción. Y ayer vimos, Francisco, el llamado vehemente de la hija de Atilio Montalvo, pidiendo que su padre sea liberado, porque es una grave violación a los derechos humanos, Francisco, negarle atención médica a enfermos en prisión. Y mucho más agravada la vulneración a los derechos cuando se trate de personas de la edad de Atilio y con los padecimientos crónicos del expediente clínico de Atilio. Un garante de los acuerdos de paz. Entonces, Francisco, también hemos perdido el norte en los Estados Unidos, ¿verdad? El criminal convicto Donald Trump nos ha colocado una agenda de expansionismo. Bueno, mira, yo vi un debate remoto de importantes políticos canadienses diciendo, miren, habían exgobernadores de provincias canadienses, había un ex viceprimer ministro, un ex diplomático ya retirado de carrera, un ex militar canadiense también retirado, diciendo, miren, las amenazas sobre Canadá de Donald Trump ya dejaron de ser una broma graciosa y deben ser tomadas en serio por Canadá. Entonces viene y un gobernador en activo le dice, bueno, ¿verdad?, que nos sancione Estados Unidos, ¿verdad?, bajo la administración Trump. Pero nosotros les vamos a cortar el suministro eléctrico. Entonces, Dinamarca, la Unión Europea dice pues, que ni se les ocurra poner un pie en Groenlandia. Groenlandia es de Europa. Groenlandia es de Dinamarca. Es una entidad autónoma, pero bajo la soberanía danesa. Entonces, ¿qué creer y qué no creer, Francisco? Hay que creer en que por todos los medios, Francisco, van a ir
contra nuestros migrantes. Eso hay que creerlo. Es una de las principales promesas de campaña. Y van a intentar, por cierto, quiero dar un dato, Francisco, interesante de un foro que hubo hace apenas 48 horas en México. Y miren qué dato más importante, proporcionado por la Autoridad Migratoria Mexicana, el Instituto Nacional de Migración, el INEM. Y dice esta oficina, con un documento que puede ser obtenido, y los medios mexicanos le han dado una gran profusión, que en los últimos 6 años, fíjate qué interesante esto, de 2 de cada 3 migrantes que arribaron a México, fíjate, 2 de 3 de cada migrantes que llegaron a México lograron pasar a territorio de los Estados Unidos. Y que por lo tanto, de esta cifra se desprende que por lo menos 10 millones de personas de todas las nacionalidades, Francisco, incluyendo las del Salvador, por supuesto. ¿Qué habrá pasado con esas 10 millones de personas que ingresaron a territorio estadounidense en los últimos años? Bueno, algunos fueron deportados, otros están con orden de deportación. Ya ves que ya tenemos cifras sobre órdenes de deportación de casi 300,000 salvadoreños. Pero este dato es impresionante, ¿verdad? Porque más o menos empata con otro dato que fue proporcionado el año pasado, Francisco, por la Autoridad Migratoria de los Estados Unidos, en las cuales reconocieron, Francisco, amigas y amigos, que solamente el 68% de quienes ingresan sin papeles, de manera irregular, de manera anómala, a territorio de Estados Unidos, es logrado ser contactado por alguna autoridad de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso, Francisco? Que por lo menos el 32% ingresa y se queda. Y pasa a conformar ese conjunto de irregulares que le llaman indocumentados, sin papeles, pero que comienzan a integrarse a la actividad productiva de los Estados Unidos y que comienzan a enviar remesas para sostener a sus familias en sus lugares de origen. Entonces, ese es el mundo al cual, paradójicamente, ¿no?, estamos por entrar. Creamos, Francisco, seriamente en que esa pesadilla puede durar por lo menos 2 años, los próximos 2 años a partir del lunes. Entrando ya en la toma de posesión, como decimos acá en el país, investidura, también en otros lados, aún en El Salvador, de Donald Trump. Es real, a pesar de que hemos visto guiños hacia el gobierno salvadoreño y también bofetadas hacia el gobierno salvadoreño. La diplomática, la relación de gobiernos, Estados Unidos y El Salvador, ya con la era de Donald Trump, ¿será más positiva que con la de Biden? ¿O cuál es la política internacional que tiene El Salvador, principalmente para Estados Unidos? Fíjate que participé hace muy pocos días en un foro académico sobre justamente el tema que tú estás mencionando. Porque esa pregunta no es exclusiva para El Salvador, no es exclusiva para el señor Bukele,
Mira el caso de Panamá, por ejemplo. Un gobierno de centro derecha, el presidente Mulino, que está dando sorpresas, aparece como delfín del asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá, Martinelli, y le toca enfrentar una posición anexionista de Trump que dice, vamos a recuperar Panamá. Nosotros construimos Panamá, el canal de Panamá nos pertenece, recuperémoslo. En Panamá hay un gran debate en ese sentido. Yo creo que hasta este momento, Francisco, yo no tengo ninguna señal de que el señor Donald Trump a partir del lunes le vaya a hacer verdaderamente un guiño al señor Bukele. Es más, esto que tú me preguntas me permite introducir dos líneas que me parece van a ser magistrales a partir del lunes en la relación bilateral de Estados Unidos bajo el gobierno Trump II con El Salvador. Una es esta, ¿verdad? La gran bofetada que tenemos es un disparo en la sien en plena convención republicana cuando el señor Trump asume la candidatura y dice, miren, allá hay un señor que desde El Salvador me envía líderes de las maras que yo antes de salir del gobierno, el 2020, solicité en extradición. Las historias ya las conocemos, ¿verdad? El Krug, etcétera, ¿no? Bueno, los juicios están por entrar en una fase decisiva. Así como los juicios de varios narcotraficantes mexicanos aportaron información, dejaron cabos sueltos, hilos que se terminaron convirtiendo, por ejemplo, en la madeja que ahorcó a Juan Orlando Hernández. Y yo no tengo ninguna duda que la administración Trump II va a utilizar el avance de los casos judiciales en Nueva York y en New Jersey, donde acusan de terrorismo y abominables crímenes a estos líderes de la MS-13 El Salvador. Pero está la otra línea, Francisco, la línea que ya fue activada bajo la administración Biden, pero que tiene que ver más con procedimientos regulares y ordinarios en el marco del Tratado de Libre Comercio y de otros instrumentos internacionales que encuadran la relación bilateral entre Estados Unidos y El Salvador. En estos momentos, Francisco, puedo decirte que debido a todas las violaciones en materia de derecho laboral que hemos atestiguado, miles de despidos, un ataque directo contra los derechos laborales en el país, la vinculación de estas vulneraciones con el esquema más general de vulnerar los derechos humanos en El Salvador, la pérdida del Estado de Derecho, el incumplimiento de una serie de convenios bajo la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, nos conducen a que la oficina del representante comercial de Estados Unidos revise todos los actos, todas las políticas y todas las prácticas del actual régimen
bajo los instrumentos y las herramientas internacionales que yo he señalado. Y con el caso de Nicaragua y Daniel Ortega hay un avance importante allí. Algunos creen que porque el señor Rubio un día se tomó una foto con el señor Bukele, creen que eso es, y claro, la maquinaria de propaganda del régimen se encarga de aparentar hasta ahora que allá hay una simbiosis, que allá hay un entendimiento, y eso no es así. Una cosa son esos congresistas actuando bajo el amparo de su margen que hay de política exterior, que tiene todo representante del Congreso de Estados Unidos, y otra cosa es atender la política exterior absolutamente personalista que ya ejerció Donald Trump en su primera presidencia, Francisco, y que va a robustecer y que va a acentuar, que va a subrayar. Y aquí viene un elemento crucial que apareció hace 48 horas, Francisco, en la audiencia, en la primera audiencia del señor Marco Rubio como nominado a la Secretaría de Estado en el Senado. Y allí el señor Rubio dijo con absoluta claridad que el enemigo número uno en el plano internacional de los Estados Unidos no es Rusia, es enemigo, no es Irán, es enemigo, no es Corea del Norte, pero es enemigo, pero el número uno en ese grupo se llama China, el Partido Comunista de China. Y esto usted puede ahorita, amiga y amigo, ir a su navegador preferido, poner Marco Rubio, audiencia, Senado, China, y le van a aparecer incluso las reacciones de los voceros desde Pekín, advirtiendo desde ya que la administración Trump va por el peor camino, que ellos son socios y que están dispuestos a colaborar en todos los temas que el señor Trump les proponga. Pero las cosas no son tan fáciles. Por ende, Francisco, si China está involucrada con la destrucción ambiental en El Salvador, si China está conspirando para sostener los proyectos tiránicos en la región, ¿qué decisión de política exterior va a tomar el presidente Trump para que le ejecute el señor Rubio con El Salvador? Dada la amistad, las alianzas y los compromisos. Y aquí quiero regresarme a una normativa previa, Francisco, que causó un revuelo y que yo creo que hasta el sector académico más serio en El Salvador creo que no tomó por el ángulo más técnico esa normativa y no por el verdadero ángulo que es el ángulo político y geopolítico. ¿Te acuerdas, Francisco, que el año pasado, y yo estoy seguro que las amigas y amigos que nos acompañan se acordarán, Francisco, que se aprobó una normativa relacionada con la energía nuclear, con la energía atómica? Claro. ¿Quién crees tú que es el destinatario de? Porque los académicos que de algunas universidades dijeron, pero es que es un absurdo. Nosotros no tenemos especializaciones, ni siquiera para aprovechar la energía nuclear y la energía atómica para fines médicos, para producir nuestra propia energía especializada. No, hombre, si el principal destinatario para instalar, por disparatado que sea, plantas nucleares, plantas atómicas en El Salvador, se llama China, Francisco. Entonces, ¿cómo va este rompecabezas a armarlo el señor Rubio cuando de manera inevitable
van a tener que enfocar la política exterior, bilateral, específica con El Salvador, con todas estas contradicciones. Que China es un aliado de Bukele, que Rusia es un aliado también de Bukele. Francisco, han conspirado en el Parlamento Centroamericano para meter al Congreso ruso en el Parlacén. En Rusia el Congreso se llama Duma. Es decir, han llegado a... Es decir, en un momento en el cual Rusia inició el tercer año de su ofensiva unilateral, cobarde, contra Ucrania. Entonces, ¿qué poder decir, Francisco, para ir concluyendo? No más que estamos frente a un escenario, frente a una realidad sumamente contradictoria. El presidente Biden se despidió, no sé si tú tuviste tiempo de ver antenoche, es que el miércoles fue un día intenso en política. Cerramos con el discurso de despedida del presidente Biden y dijo: me despido triste y muy preocupado, y hago un llamado no solamente a quienes votaron por nosotros, sino a quienes votaron creyendo que el señor Trump va a ser el salvador de Estados Unidos de no sé qué problemas, ¿verdad? Pero dijo: estamos advirtiendo sobre la formación de una oligarquía conservadora de derecha que amenaza con ser el verdadero gobierno de los Estados Unidos y que va a buscar, a pretender, y allí está la lista, ¿verdad? Y los memes están sobrados. Y algunos dicen que aunque el señor Trump lleve de alto funcionario a Elon Musk, al sudafricano Elon Musk, el que va a ser empleado va a ser Trump y no Musk, ¿verdad? El hombre más adinerado del planeta. A mí me sonó aleccionador el llamado del presidente Biden, Francisco, de que ese poder global basado en el dinero y la tecnología, incluso en la desinformación, va a ser quien gobierne de manera oligarca a los Estados Unidos a partir del lunes. ¿Qué va a pasar? En 2 años hay nuevamente elecciones. Estados Unidos es una nación dinámica. Cada 2 años las elecciones intermedias significan algunas veces, además de reafirmar la democracia, la posibilidad de un vuelco político, la masiva deportación de emigrantes. Francisco, no van a deportar a 20 millones, no van a deportar a 15 millones, pero sí, como afirman mis colegas, la logística que puedan dedicar e instalar puede significar que en 2 años deporten entre 4 a 6 millones de migrantes, lo cual sería un golpe porque como vamos proporcionados y la mayoría son mexicanos, pero después seguimos nosotros, los centroamericanos. ¿Qué tal si se produce para El Salvador, Francisco? La deportación en 2 años de 500,000 de paisanos, Francisco. Terrible para El Salvador, ¿no? Es que, Francisco, la economía aún más problemática después de que hemos visto la encuesta de la Universidad Centroamericana, UCA, que sobre el 2024, el tema principal de la preocupación es el 75%, es la economía, el 75%, pero ojo,
y les digo, esto es como suspicacia al final. El gobierno nos ha dicho que nuestra preocupación ahora debe ser la economía, entonces también los borregos vamos hacia decir eso. Ese tema ha sido siempre, perennemente, pero hoy está y la seguridad ha disminuido progresivamente. Pero vuelvo, si hay una deportación masiva, por muy mínima que sea a comparación de estos 2,5 millones, sería desastroso para la economía de El Salvador también. Y aparte, el nivel de delincuencia que traerían, el desempleo, la sobrepoblación, aumentarían los números a negativo en su mayoría, doctor. Francisco, y si nos pusiéramos únicamente remeseros, que es odioso, ¿verdad? Pero haz números, 500,000 de salvadoreños, siendo el último registro confiable de estadísticas y censos de la Dirección General de Estadística, que el promedio de remesas que se reciben por hogar a nivel nacional son $300, 290 y tantos, pero cerremos en $300 mensuales. Multiplica 500,000 por $300. Eso te da 150 millones mensuales. Multiplica por 12. Eso te está dando $1,800 millones al año. Sí sabemos de que es muy mínima esa cantidad, porque es mucho más, sin duda. Y además, cabe la posibilidad que no sean 500,000 de salvadoreños los deportados, sino más todavía. Porque nuestro grupo, que ha sido beneficiado por esta extensión del TPS en fecha reciente, Francisco, que es el último gesto de generosidad de la administración Biden con nuestro país, y yo le estoy muy agradecido por esta extensión del TPS. ¿Tú crees que el señor Trump la próxima semana no va a cancelar el TPS para El Salvador? Por supuesto que sí, si eso es decisión ejecutiva. ¿Le compete a él esto? Sí, y no ya lo hizo durante su primer gobierno. Y gracias a la hidalguía de nuestras organizaciones, de nuestros paisanos tepecianos, se fueron a los tribunales y ganaron, vencieron en los tribunales al señor Trump, pero no dudo que él se va a ir con tácticas más refinadas, más draconianas, para tratar de vencer en juicio y también deportar a nuestro contingente, y va a amenazar a los soñadores. Es decir, y entonces yo aquí te hago una pregunta, hoy sí, yo soy quien te hago una pregunta a ti, Francisco, y a las amigas y amigos. ¿Pueden indicarme, por favor, en qué momento, los últimos meses, las últimas semanas, tras estas amenazas del señor Trump que vienen de campaña y que le ayudaron a ganar las elecciones, en qué momento el señor Bukele ha salido en defensa de nuestros migrantes, pidiendo que no los deporten? En ninguna, pero cada vez que se ha ampliado el TPS, lo dan como un logro del gobierno. Exacto, es la propaganda, es la mentira, es el engaño, ¿verdad? Y tú vistes una carta, una expresión pública del señor Bukele agradeciéndole al presidente Biden la extensión del TPS. No. Es más, desconozco la política internacional de El Salvador hasta ahora. Porque no existe. Porque no hay política internacional de El Salvador, Francisco. Entonces, Francisco, así como en Canadá han pedido creer en serio en las amenazas de Trump, y como yo he visto que se las han tomado en serio en Dinamarca, en la Unión Europea, y también como se la está tomando en serio el líder de Ucrania, y también como se la está tomando en serio China, ¿verdad? Diciéndole al señor Rubio, hey, no se pasen, hombre, ¿verdad? Nosotros no somos enemigos de Estados Unidos, queremos colaborar, ¿verdad? Y hay también su farsa, ¿verdad? Del caso, pero así como he visto con hidalguía
la defensa del canal de Panamá. Y mira, hasta por equivocada o mal asesorada que pueda estar, y lo digo con todo respeto como académico, a la señora presidenta de Honduras, cuando dice, yo no quiero que deporten a nuestros paisanos de Estados Unidos, pero si lo hacen, yo voy a sacar las bases militares de Palmerola, que tiene Estados Unidos aquí en Honduras. Una mal moneda de cambio, pero al menos expresó la señora Castro de Celaya una preocupación por sus connacionales. Entonces, Francisco, qué lamentable. Y con esto yo prácticamente me despido porque tengo que entrar a un compromiso académico, Francisco, en 15 minutos y debo prepararme para él. Pero qué lamentable que el señor Bukele, la única preocupación que tiene él es ver si se va a poder tomar una foto con el señor Donald Trump, a costa de que fácil nos expulsen sin decir ni pío, porque insisto, después de los mexicanos, vamos los centroamericanos. Y dentro de ese gran grupo centroamericano, los mayoritarios somos nosotros, los salvadoreños, lamentablemente, porque hemos tenido que emigrar una y otra vez para buscar afuera, Francisco, el bienestar que no podemos encontrar adentro del país. Una foto con el señor Trump, que de paso no sé si la va a lograr, ¿verdad? Yo hasta ahora no tengo, te soy sincero, Francisco, una sola certificación de que el señor Bukele ha sido invitado a la toma de posesión, aunque tienen montada una propaganda, ¿verdad? A la Miss El Salvador 1995 la tienen diciendo que sí, que hay una invitación, pero desde hace un mes. Y nadie la tomó en serio, ¿verdad? Porque es la que dijo un día que se iban a abrir por lo menos 5,000 empresas, ¿verdad? Por la introducción del Bitcoin en El Salvador, ¿verdad? Pero empresas en la economía real, ¿verdad? Dinamizadas por la ficha de casino llamada Bitcoin, que hoy está en un precio, mañana podrá estar en el suelo, como toda ficha de casino, ¿verdad? Entonces, lo que viene el lunes para el mundo, para México, para Centroamérica, para tu persona, para la mía, para nuestras familias, no es una ficha de casino. Es el mundo real. Sí. Y el único pedido al que yo me he sumado como sociedad civil, Francisco, en una declaración que circuló hace unos días, un comunicado es, y me sumo a esa lógica, a ese buen sentido de la palabra, es pedirle al gobierno del presidente Trump que colabore con la lucha contra la corrupción en El Salvador, que ponga todo su empeño en ayudarnos a limpiar al país de actores antidemocráticos y corruptos, ¿verdad? Porque hay una tesis del Trump, del primer Trump candidato, cuando dijo, miren, ¿saben por qué sus países son unos hoyos de M? Punto suspensivo, Francisco. Porque están gobernados por tiranos, porque están gobernados por corruptos. Y esa descripción, lamentable y tristemente, Francisco, cabe para describir la tiranía que existe hoy en El Salvador. Doctor, con esto cierro muy brevemente y es más de morbo que otra cosa. Desde mi desconocimiento, ¿es lo mismo ir a la investidura que uno es invitado o ir a una cena que probablemente es pagada el ingreso a ello, doctor? Porque puedo aparecer en cualquiera de los dos, pero sí, no es muy diferente. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, además, ¿en cuál debería de estar para decir si yo fui invitado? En la investidura. En el acto del día, no de la noche.
que además, hay que decirlo, no es parte del protocolo, ¿verdad? Estados Unidos no invita a tomas de posesión, a investiduras, hay que aclararlo. ¿Y entonces cómo entro? No, es otra parte del capricho, no, es que aquí hay que decirlo. Quien está quebrándose el protocolo, la tradición, es Trump. ¿Verdad? Es decir, en Estados Unidos existe la tradición de que para las investiduras de presidentes no invitan, pero sin excepciones, Francisco, no invitan a nadie, ¿verdad? Es solamente un encuentro del nuevo mandatario con el pueblo, ¿verdad? Entonces es el señor Donald Trump quien se ha quebrado el protocolo y quien se ha inventado, y bueno, yo te puedo decir, en este momento está volando, por ejemplo, un presidente suramericano que se ha amistado mucho con el señor Trump y que sí se ha tomado fotos, ¿verdad? Va con su gabinete económico, ¿verdad? Va a la toma de posesión porque ha sido invitado. Entonces, hay que dejarlo claro, ¿verdad? El señor Trump, pero bueno, este es un asunto soberano de los Estados Unidos, pero en todo caso, tu legitimidad, que ese es el punto del señor Trump, ¿verdad? Su legitimidad está en las urnas y sabremos muy pronto, ¿verdad? El alcance de sus promesas y el alcance de sus decisiones. Y en ese sentido, reitero mi punto fundamental de esta parte de la plática, Francisco: preparémonos para un mundo de pesadillas, ¿verdad? Porque el señor Trump lo que va a hacer en todos los grandes temas, incluyendo el migratorio, va a refinar sus instrumentos. Y que no nos sorprendan que hasta reaviven leyes del siglo XIX para emprender la deportación masiva, para cumplir con esa promesa que ya lo dijo su partido político. Van a ser como nunca en la historia de los Estados Unidos. Y a ese electorado, ellos le van a responder, Francisco, ¿verdad? Entonces, preparémonos en ese sentido y, y esperemos, ¿verdad?, en Dios que el señor Trump en algún momento rectifique esas dementes decisiones, esos disparates. Pero yo me quedo con lo primero, que son nuestros acuerdos de paz, y que el poder ciudadano, el poder constitucional, nos permita más temprano que tarde una restauración democrática, Francisco. Yo vivo esperanzado a que en el país se produzca, no podemos saber de qué manera, así como no lo pudimos imaginar, cómo se iba a desmantelar la democracia y los acuerdos de paz, o ya lo sabemos, triste y lamentablemente, pero yo auguro de que habrá una restauración democrática en El Salvador, así como nunca veíamos venir el fin de la guerra civil en los 80, ¿verdad? Pero llegamos a ese final hace 33 años, ¿verdad? Por tanto, debemos de ver un final de la tiranía, debemos de ver el inicio de una restauración democrática. Me tengo que despedir, sí. Francisco. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar contigo, estar en tu radio, estar en tu programa, y ya saben que me tienen a la orden para contribuir precisamente a esa restauración democrática en nuestro querido país. Muchas gracias, doctor Napoleón Campos, por habernos acompañado en esta mañana. Gracias, doctor. Bueno, así para todos, muchas gracias. Se desconecta el doctor Napoleón Campos de la transmisión. Nos quedamos brevemente unos segundos nosotros acá también para leer algunos de los comentarios, muy pocos, por cierto, vamos a leer porque se han dedicado muchísimo a la ofensa, a denigrar cosas sin argumentos prácticamente. Así que ese no es nuestra onda, ¿no?
Jesús Castro, buenos días. Saludos para todos desde Nicaragua. Muchas gracias. María Latino, como la gente se puede perder de escuchar al doctor o al licenciado Campos, dice el doctor politólogo, una gran eminencia en la vida política de nuestro país. No lo dudo. Ernestina Aguirre, buena entrevista, conocedor de la materia. Lo demás es terrible todo lo que han puesto. Walter Valencia, al fin un analista de peso, alguien que sabe de temas internacionales. Aníbal Rivera, los acuerdos de paz no fue más que un pacto de corruptos. Walter Valencia, pero de esos instrumentos anticorrupción nunca funcionaron. A Bukele salió campeón en la corrupción, aprendió muy bien de su maestro, también de las cúpulas, doctor Napoleón Campos. Néstor Freddy Montalvo, saludos, excelente entrevista, muchas gracias. Joaquín Portillo, insurrección ya, es nuestro derecho constitucional. Bukele, el pueblo te quiere que te vayas lejos, pero ya. Joaquín Portillo, yo escucho la RR, muchas gracias Joaquín, además de pulgar arriba, al igual que Ricardo Mejía. Abner Torres, el señor parece un vocero de la política norteamericana para América. Está equivocado si piensa que plegándonos a los intereses de los Estados Unidos van a quedar unas obras para salir adelante. Hay parte de los comentarios que nos dejan acá en las redes sociales. María Latino nos dice saludos. No hagan caso, esa gente solo sabe aplaudir y difamar debido a los comentarios. Douglas Fajardo, el popular Chimbombín, está en sintonía acá en TikTok también. Muchas oraciones las vamos a necesitar, dice Azucena Sánchez, que está acá con nosotros. Gracias por los regalos de Matute también. Rosy López dice, Bukele estará en la cena y está pagando $1 millón por estar acá. El Toro Ghost ya vienen spots publicitarios como uno de los invitados por la seguridad. ¿Qué oposición tiene Bukele? Dice Jesús o José Mata. Porque los gobiernos mandan una comisión a pedir STPS, este gobierno no lo hizo. Se dice que los criminales son los que se van, o sea, que los que van a deportar. Joaquín Portillo tiene toda la razón, el doctor Napoleón Campos. Encuestas y estadísticas de la UJA ya sabemos a quiénes favorecen, dice César Reyes. Tú dices lo que te conviene. Fue Ucrania quien atacó a Rusia por orden de los Estados Unidos. No tengo las respuestas, pero el contrato está firmado. ¿No lo ha visto? Y así llegan muchísimos comentarios. Nos cuesta acá. Muchas gracias a los que nos están siguiendo también en nuestra cuenta de TikTok. A todos los que están en TikTok, les pido que se vayan a YouTube y allí sigan la cuenta de la radio, la RR, así, Radio La RR. Suscríbase, dele me gusta, aunque sea a esta transmisión que está en este momento, o busque todo el contenido, compártalo, coméntelo, dele pulgar arriba, por favor, hágase súper amigo o que tengamos un super chat para que podamos continuar también con este esfuerzo que se está realizando acá en la RR. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Dice 3 clases de políticos: corruptos, menos corruptos y los que están huyendo. Así es. Bueno, vámonos a la máquina del tiempo también. Esto usted lo escucha en radiolarr.com. 24 horas transmitimos en radiolarr.com. Búsquenos en las redes sociales para todo el contenido que tenemos para compartir con todos ustedes. Además, hoy tenemos Viernes de Rock en Español desde las 7. El lunes, 7 de la noche. Y vamos a tener TikTok también para los que están allí. Así, permítame. Les invito a que continúen con nosotros. Insisto, todos los que están en las redes sociales, en todas en este momento, muchas gracias, pero pásense a radiolarr.com. Viene Fran Durán con la máquina del tiempo. Tenemos mucho para compartir con todos ustedes. Estamos en la RR, siempre tu radio.
La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. A primera vista, con Francisco Gómez.